estaba compartiendo a los muchachos antes de que iniciáramos el servicio. Pueden sentarse. Bienvenidos. Como les decía, cuando era joven, aún sigo joven, ¿va? Pero cuando era más joven, tenía menos años, hoy tengo más, pero sigo siendo joven. ¿Cuántos están jóvenes como yo? Levanten la mano. Eso, denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces, era así una vez cuando era joven. Pero aún soy joven. Diga conmigo, aún soy joven. Once upon a time, yes. Entonces, yo estuve en una academia militar en Honduras, ¿va? Y como joven no sabía a lo que me estaba metiendo. Entonces, cuando fui la primera noche a NAPO, le dicen, Academia Nacional de Policía en Honduras, cuando yo fui la primera noche a esa academia, la primera noche que cuando llegué tranquilo, corrí con la mochila ahí, porque te ponen a correr con la mochila alrededor del lugar. Y después nos levantaron a las 2:30 de la madrugada con palo, con todo, con garrote, con grito. Dije yo, me vine a meter al infierno. Y fue impactante para mí, pero después de eso nos llevaron a una academia en Honduras que se llama Academia Militar Francisco Morazán. Porque ahí iban a llegar unos generales, personas de alto mando. Ellos iban a llegar a las 2 de la tarde, nosotros llegamos ahí a las 10 de la mañana, nos bajaron directo al bus, no al comedor, sino a formación, a plena intemperie, a una plancha de concreto que ahí caben miles de personas. Entonces llegamos a esa plancha de concreto, nos plantamos ahí, firme everybody ahí, desde las 10 de la mañana hasta las 2, porque a las 2 iba a llegar el general, diga conmigo el general, y tuvimos que seguir un protocolo aparentemente innecesario desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, esperando que llegara su eminencia, que apareciera el gran general. Y él llegó a las 2, y esto se habló 15 minutos, y después se fue. ¿Está conmigo? Pero tuvimos que guardar el protocolo por honra y respeto a la eminencia que iba a llegar. ¿Está conmigo? Así es cuando estamos en la iglesia. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Diga conmigo, aquí está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y hay un protocolo que nosotros tenemos que guardar, que es reverencia al Rey. Dígale al que está a su lado, guarde su teléfono y adore al Señor en este día y reciba la palabra. No se me distraiga, dígale, porque hoy Dios le va a hablar. No dicen amén, no se emocionaron cuando les dije lo del teléfono. Mire, el problema de la humanidad hoy no es todo lo que el planeta tiene, sino nosotros mismos. Nosotros mismos como seres humanos estamos destruyendo este planeta por la codicia, diga conmigo codicia, por el deseo de amontonar riquezas. Las grandes empresas son como un león, un hipopótamo, un lagarto, nunca están felices con la ganancia que llegan a tener y siempre van por más. Y en lo que van por más se llevan de frente la naturaleza construyendo. Nunca, dijo un pensador, que nunca nosotros mismos nos vamos a encargar de destruir este mundo porque nunca tenemos suficiente. No nos para nadie. Día a día estamos construyendo edificios innecesarios. Les pregunto, ¿será necesario un casino? Hoy tenemos casinos hermosos, bellos, para que a usted le roben su dinero. Pero es la avaricia del hombre. El hombre que en su naturaleza es pecado. No somos pecadores por el pecado. Pecamos porque somos pecadores. ¿Está conmigo? Usted y yo pecamos porque pecado es nuestra naturaleza. El pecado no hace pecador a nadie. Usted y yo pecamos porque somos pecado. Vivimos en un cuerpo de pecado. El apóstol Pablo dijo, naturaleza pecaminosa. Dele una palmadita al que está a su lado. Dile, por más bonito que te veas,
Romanos capítulo 7 dice que el mal está en ti. Entonces el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 28, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces el gran apóstol Pablo, el hombre que escribió cartas paulinas a muchas iglesias, él habla de él y se habla de él como un pecador. Y después de él, antes de él, él dice, yo el primero de todos ustedes, hablando de los discípulos, que él era el peor pecador antes que todos los demás. ¿Está conmigo? Entonces nuestra naturaleza es de pecado. Por eso hacer el mal es natural en nosotros. Salmos capítulo 51 dice la palabra, David en revelación del Espíritu dice, en pecado fui concebido. Por eso un bebé desde que está en el vientre de su mamá es un pequeño, es un bebé pecador. Suena raro, suena como chocante, pero es la verdad y es lo que la palabra dice. Y ese bebé desde que nace en pecado, es concebido en pecado y nace en pecado, y cuando ese bebé nace y inicia a crecer, lo primero que tú ves hacer ese niño son cosas naturales que no están bien. Por ejemplo, empieza a llorar y a gritar. ¿Cuántos recuerdan a su bebé haciendo las maldades y siendo una criatura chiquitita? Te inicia a manipular con la comida. Que tiene hambre, no te lo pide por favor, empieza a llorar y a llorar de una manera desesperada. Y lo siguiente que tú te das cuenta es que como que sabe manipular y aún siendo una criatura inocente. ¿O me equivoco? ¿Cuántos son mamás que tienen así niños que ya sabe, este manipulador, dice usted? Porque usted se lo puede, este niño, yo no entiendo de dónde es tan malo. De repente el niño ya crece y en la escuela se comparte con otros niños y te ponen las quejas, te dicen, mira, aquí lo tengo grabado en la cámara, y se ve el niño cómo corrió y le pegó un pescozón a alguien y salió corriendo y se fue a esconder. Y eso tú no se lo enseñaste. ¿A quiénes les han enseñado a sus hijos a ser malos? Nadie. Educamos a nuestros hijos para que sean educados, para que sean buenos, pero en su naturaleza ellos manifiestan maldad, porque en pecado fuimos concebidos. Nosotros, dígale al que está a su lado, lo mira un poco serios, no les gusta la palabra hoy. Pero yo quiero llevarlos a un punto. Mire, por causa de la caída del hombre y por causa del pecado original, diga conmigo, pecado original, todos pecamos. Por causa del pecado original, el pecado es el que nos separa de Dios. El pecado tiene consecuencias consigo, y una de las primeras es que el pecado nos separa de Dios. El pecado te aparta de Dios. Por eso cuando usted viene a la iglesia a veces viene como raro, a veces viene pero como que no quiere venir, va. Porque adentro de ti hay pecado. Hay una voz en tu mente que te dice, no vayas. ¿Qué vas a ir a hacer a la iglesia, a la casa de Dios? Hay una voz interna que te habla, la voz de tu naturaleza de pecado. Cuando llegas y miras al hermano que está en la frente, en la puerta, y él te sonríe y vos lo estás mirando como que te está rechazando. Y no es el que está en la entrada que te rechaza, es que tu naturaleza de pecado se divorció con Dios. Y por lo tanto, cuando tú buscas de Dios, eso es lo menos que tú quieres hacer. ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado, bienvenido a la casa de Dios. Nacimos pecadores, nacimos en pecado, fuimos concebidos en pecado. Por eso es que un hombre sin Dios no es de bendición para nadie. Un hombre sin Dios no sirve. Piense en usted, cómo usted era sin Dios. Yo me pongo a pensar cómo yo era antes sin Dios. Y yo era peor que un animal. Dígale al que está a su lado, dale gracias a Dios porque estás en la casa del Señor. Lo único que puede contener esta naturaleza de pecado que está dentro de nosotros se llama Jesucristo, el Hijo de Dios.
Lo único que puede poner su lugar a esta bestia salvaje que tú andas por dentro se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso al Señor. Porque usted, por más lindo que se vea, adentro de usted hay una bestia. Hay un ser, hay una persona adentro de ti, hay una dualidad. Hay una naturaleza que te lleva y te arrastra hacia el pecado. Tú quieres luchar con eso, pero sin Dios no puedes. Por eso es que el hombre sin Dios, su camino es de destrucción y de muerte. Porque si Dios no está ahí, es imposible que tú puedas contener esta naturaleza pecaminosa. Nadie puede contener una maldad que es parte de nosotros sin el Señor. Dígale al que está a su lado, bienvenido a esta tan hermosa realidad. ¿Sabe qué es lo más lindo que todo? Lo más lindo de todo esto es que podamos darnos cuenta en realidad quiénes somos. Porque muchas veces culpamos a los demás de nuestras situaciones, pero no, la culpa no la tienen los demás, somos nosotros mismos. Que a veces somos impulsados por una naturaleza de pecado y nos dejamos direccionar por una naturaleza de pecado y no permitimos que Dios opere en nuestras vidas. Muchas situaciones, muchos problemas que usted tiene, que esta sociedad tiene, no son el resultado de malas decisiones, sino que son el resultado de una forma natural pecaminosa de pensar. Sí me doy a entenderlo. Es una forma de pensar que constantemente cuidas lo tuyo, constantemente donde sea que vas y con quien sea que tú hables, nos comportamos de una manera egoísta, egocéntrica y nunca pensamos en los demás, sino siempre en nosotros mismos. Yo fui a comer a un restaurante y dije yo, wow, ¿cómo somos los seres humanos? Voy a comer a un restaurante, no le voy a decir cómo el nombre comienza con M. ¿Me adivina? McDonald's, pues. No, usted está en clase. Entonces voy a comer al restaurante y vamos con los chicos y pedimos varias hamburguesas. Y yo pido una hamburguesa y resulta que no me trajeron la hamburguesa que yo quería. Me trajeron otra que no era de dieta, yo quería de dieta. Yo quería algo dietético para bajar de peso, sí me doy a entender. Entonces le digo a la muchacha, mira, esta no es la que yo pedía. ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Me la podés cambiar? Y la muchacha la quedó viendo como quien dice, este me quiere hacer la jugada. Yo le estoy leyendo, ¿va? Y viene, ¿y qué es lo que querías? Me dice, tal cosa, tal cosa. Double Whopper. Me la agarra, se la lleva. Y yo creía que la iba a guardar o estaban unos jóvenes ahí, se las iba a dar a ellos, vino y la botó a la basura. Y molesta. Tú ves desde algo diminuto la maldad en el hombre reflejada día a día. Tú ves esa naturaleza pecaminosa en tu esposo, en tus hijos, en ti mismo. Los deseos que están adentro de ti que te arrastran a hacer el mal y que te apartan de Dios. Y que no te dejan buscar a Dios muchas veces. Eres tú mismo el que se aparta de Dios. En la Biblia sucede algo impresionante. Cuando Adán y Eva pecan en Génesis capítulo 3, dice la Biblia que Adán y Eva pecaron, escucharon a Satanás y ellos pecan. Y después de pecar, dice la palabra que Dios los buscó en el huerto. Dice la palabra literalmente así, Génesis capítulo 3, versículo 8, que oyeron la voz de Dios. Adán y Eva pecaron, pero después de pecar, ellos escucharon la voz del Señor. Diga conmigo, escucharon la voz de Dios. Oye bien cómo es nuestro Dios. Tenemos que entender nuestra naturaleza pecaminosa, pero también tenemos que entender a Dios.
El problema que el religioso tiene es que no ha entendido a Dios. Sí entiende la magnitud del pecado, que corrompe, que destruye, pero no entiende la gracia grande, eterna del Todopoderoso. No entiende la gracia de Dios. Entonces cuando yo leía eso, digo yo, esto está loco de plano. ¿Cómo es posible que Adán y Eva pecan? Y no es cualquier pecadillo. Era el pecado original. Diga conmigo, el pecado original. Era aquel pecado que iba a apartar la humanidad de Dios. Porque el curso de la humanidad estaba en las espaldas de Adán y Eva, pero ellos pecaron. Era un pecado enorme, un pecado grande. Y cuando ellos pecan, dice la palabra que, diga conmigo, Dios les hablaba y Dios les hablaba. Por eso es que yo no creo que Dios no le hable al pecador. Dios le habla al pecador, Dios le habla a aquel que está apartado de los caminos del Señor. Porque cuando tú pecas, Dios no te enjuicia, Dios no te condena. Por eso cuando Jesucristo vino al mundo, el Señor dijo: yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a que el mundo sea salvo. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor? Él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces un pastor no es nadie para decirle a alguien: tú te vas a ir al infierno. Pecador, arrepiéntete. Entonces, cuando usted lee la Biblia, usted ve a Dios. Qué lindo es nuestro Dios. Que cuando Adán y Eva pecan, no los condena, no los envía al infierno, no les dice: malditos pecadores, hasta aquí llegan, aquí se termina, ya no quiero tener que ver nada con ustedes. Sino que cuando ese pecado se consuma, cuando Adán y Eva pecaron, ¿sabe lo que Dios hizo? Dios proveyó de cordero. Cada vez que tú cometes errores, cada vez que se consuma un fracaso en tu vida, cada vez que tú como cristianos, que usted como cristiano peca, cada vez que yo peco, inicia la gracia de Dios a operar en mi vida. Cada vez que, dígale al que está a su lado, cada vez que usted peca, la gracia de Dios inicia a obrar en tu vida. El final de cada pecado se llama el inicio de la gracia del Dios eterno. Yo no sé si usted me puede entender, pero cuando tú te equivocas, Dios ha preservado su gracia, su amor eterno. Por lo tanto, hoy yo te quiero decir que cada vez que tú cometes errores, prepárate, porque Dios ha preparado un nuevo inicio para tu vida. Dígale que está a su lado: tus errores, tus pecados, tus fracasos no son el final de la vida, son el inicio de la gracia que Dios ha preparado para ti. Dale un aplauso más fuerte al Rey de Gloria. Cada fracaso, cada pelea que tienes con tu esposo no es el final de tu matrimonio, es el inicio de una vida más amorable. Cada vez que tú te pelees con tu esposo, prepárate, esposa mía, dígale que después de esta pelea hay una gran reconciliación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es que una pelea no es el final de las cosas. Las peleas en el matrimonio son normales, es el pan de cada día. Es como el pan con café en las madrugadas. Tú como hombre te levantas de tu cama de dormir y luego te levantas a la par y tienes un ser raro ahí contigo. Que siempre te lleva a la contraria. Vos decís verde, ella te dice rojo. Vos decís azul, ella te dice amarillo. Y nunca hay congruencia. Nos pasa lo del Chavo del 8, que tú y yo estamos locos. Usted le tiene que decir a su esposo: mi amor, es que la gente dice que tú y yo estamos locos. Porque uno dice una cosa, el otro otra, y es cosa terrible. ¿Cuántos dicen amén? Isaías capítulo 43 versículo 19. Abra su Biblia para que leamos Isaías. Y después no vaya a decir: el pastor no leyó la Biblia.
He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. Diga conmigo, cosa nueva. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Traducción lenguaje actual dice, yo voy a hacer algo nuevo. Diga conmigo, Dios va a hacer algo nuevo. Y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto. Estoy abriendo un camino en el desierto. Y haré brotar ríos en la tierra seca. Oiga bien este lenguaje que Dios usa en la palabra. La palabra dice, yo hago cosa nueva. Abriré caminos en el desierto. Dígale al que está a su lado, en el desierto no hay caminos. Y ríos en la soledad. En tierra seca no hay caminos. En desierto no hay caminos. ¿Está conmigo? Muchas veces esperas cosas buenas de tus amigos, de tu esposo, de tu esposa, y lo único que te da son cosas malas. Esperar algo bueno de personas que tú crees que debes esperar no sucede, sino que pasa lo contrario. Te sorprenden con algo malo porque es algo natural. Nunca te sorprendas por ver el mal que alguien te manifiesta. Celebra cuando alguien sonríe y hace el bien en tu vida. ¿Está conmigo? Mire, esperar el bien de donde menos se espera es impactante. Y eso es lo que la palabra del Señor está diciendo. Ustedes van a ver caminos en el desierto. En el desierto no existen caminos. Ustedes van a ver ríos en tierra seca, y en la tierra seca no puede generar ríos. Porque lo que Dios está diciendo es que de donde tú menos esperas, ahí tú vas a ver tu milagro. Donde no hay posibilidad alguna. ¿Está conmigo? Donde no hay posibilidad alguna, ahí tú vas a ver la bendición de Dios. No juzgues las cosas por la apariencia de maldad que tienes. ¿Está conmigo? Juzgue las cosas y las personas a través de la palabra del Señor. ¿Está conmigo? De ahí, de esas áreas en las cuales tú estás sufriendo. ¿Quién espera algo bueno de una área de sufrimiento? ¿Quién espera algo bueno? ¿Quién espera la abundancia cuando hay escasez? Nadie. Humanamente nosotros como humanos, y el sentido común nos dice que cuando las cosas están mal, no podemos esperar nada bueno de ahí. ¿Está conmigo? Cuando el matrimonio está en pelea, cuando hay problemas financieros, no podemos esperar nada bueno. Pero ahí es donde la palabra dice que donde menos tú esperas, yo te voy a sorprender. ¿Está conmigo? Oiga bien, la Biblia habla en Juan capítulo 11 acerca de Lázaro. Lázaro había muerto. Lázaro tenía 4 días de muerto. Diga conmigo, 4 días de muerto. Lázaro estaba bien enterrado y súper enterrado, que al pobre le habían puesto hasta una piedra en la tumba. Jesús no había podido estar ahí. Pero cuando el Señor viene, Marta lo encuentra. Y Marta le recrimina y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Dígale que está a su lado, no habría muerto. Para Marta, para la mente humana, cuando hay muerte es imposible la vida. ¿Está conmigo? Mucho peor aún cuando está enterrado el pobre. Pero para Jesús, diga conmigo, para Jesús, donde se perdió toda esperanza, ahí hay esperanza. Donde no hay posibilidades, ahí está la posibilidad. Donde no hay una luz de esperanza, ahí en ese lugar donde hay confusión y donde hay muerte, ahí es donde hay vida. Diga conmigo, amén. Así es nuestro Señor, que de donde tú menos esperas, Él manifestará su gloria, su poder y su alabanza. Denle un aplauso si puede al Señor.
Es en tu área de sufrimiento. Es en tu área de proceso. Diga conmigo, proceso. Es en tu área de lucha, en esa área de batalla, en esa área de pelea. Ahí a donde tú estás peleando internamente. En esas batallas internas. Diga conmigo, batallas internas. Peleas que tienes adentro de tu corazón y que nadie conoce, solo tú. Solo tú sabes lo malo que eres por dentro, de ahí nadie más. Solo yo sé lo malvado que soy por dentro, de ahí nadie más. Usted me ve aquí a mí, pero yo por dentro peleo. Porque hay una naturaleza de pecado que se quiere levantar, dijo el apóstol Pablo, en contra de las cosas de Dios, pero las cosas de Dios en contra de las del Espíritu, y ambas se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Está conmigo, dígale que está a su lado, de donde usted menos espera, ahí usted va a ver la mano de Dios. La vida del hombre es una vida peligrosa, porque muchas veces actuamos sin conocernos a nosotros mismos. Desechamos a Dios y creemos que en nuestra mentalidad vamos a poder salir adelante, cuando desde el momento que nosotros desechamos a Dios, le estamos permitiendo a una naturaleza de pecado, de maldad, que no ama a Dios y que no quiere nada de Dios que dirija nuestras vidas. Lázaro había muerto. Lázaro estaba bien enterrado. No había posibilidad alguna. Y cuando Jesucristo viene, Marta le dice: Señor, tu amigo ha muerto, mi hermano Lázaro ha muerto. Y el Señor le dice y le da una palabra, diga conmigo, una palabra. Y el Señor le dice a Marta: Marta, Él resucitará, diga conmigo, Él resucitará. Y cuando el Señor le da esa palabra a Marta, Marta le contesta con teología, con doctrina, le dice: Señor, yo sé que Él resucitará en el día postrero. Tú no tienes que decirme que Lázaro resucitará, porque yo lo sé. ¿Estás conmigo? Porque dígale que está a su lado, no se trata de lo que usted sabe, sino que lo que usted le permita a Dios que haga en su vida. Y Jesucristo le responde a Marta y le dice: Marta, yo te quiero decir que si tú crees, verás la gloria de Dios. Perdiste a tu hermano, tú ya lo enterraste en tu corazón. Para ti, Marta, está muerto. Para ti no hay posibilidades. Tal vez tú puedas pensar: divorcio total, ya no quiero nada más con este hombre. Tal vez tú puedes pensar: ya es imposible que yo haga dinero en los Estados Unidos, es imposible que yo tenga mi casa. No hay forma, no hay manera, no hay posibilidad alguna. Ahí en esa área de sufrimiento, yo le quiero decir que usted va a ver la mano de Dios. Pero si lo cree, ¿cuántos quieren creer conmigo que vamos a ver la mano poderosa del Señor? Señores, esto no se trata de saber, se trata de creer. ¿Cuántos podemos creer que Dios es real? Nuestro Dios no es un Dios de fantasía, señores. Él no es de fantasía, no es un Dios ficticio. Nuestro Dios no es de fantasía. Dígale que está a su lado: mi Dios no es de fantasía, mi Dios no es real. Mi Dios no es una proyección de mi debilidad. El ateo dice, y muchos dicen que el Dios de los cristianos es una proyección de su debilidad. Y por eso ellos optan por perder fe y tienden a creer en una deidad superior. Dígale que está a su lado: mi Dios no es una deidad superior. Mi Dios es Dios Jesucristo, el Hijo del Eterno, el que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y me dio vida cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Dele un aplauso a la gloria de Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor. Jesucristo solo le dio una palabra a Marta. Le dijo: Marta, resucitará. Dígale que está a su lado: sí se puede. Como el buen mexicano: sí se puede. Sí. Diga conmigo una palabra. Usted no necesita todo un sermón. Usted necesita creer una palabra de Dios. La palabra que Dios tiene para tu vida en este día es esta. Ahí en tu área de sufrimiento, dígale que estás solo. Ahí donde estás batallando internamente, ahí donde estás luchando adentro de tu corazón, donde
Absolutamente nadie sabe, solo Dios. Ahí donde estás en esa guerra enfrascado tú solo, donde tienes un enemigo que se llama tú mismo, que no es el diablo, porque peleas contra una naturaleza de pecado que está en ti, que te habla incredulidad, que te habla imposibilidades, una voz que se activa en tu mente y te dice, ¿para qué tanta cosa? Y te dice, y no puedes, y te dice de nuevo, y no puedes, ¿para qué? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Para la vida no vale la pena. Una naturaleza pecaminosa que te habla muerte, que te habla divorcio, que te habla pecado, porque es natural en ella y está dentro de ti, pero también adentro de ti está el soplo del Eterno, está la vida de Dios. Adentro de ti está el Espíritu Santo de Dios que te da la fuerza para que puedas someter toda naturaleza de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo voy a someter en el nombre de Jesús toda naturaleza de pecado. No puedes permitir la incredulidad adentro de tu corazón, aunque es natural en ti. Incredulidad es natural. Por eso cuando tú hablas cosas grandes, la gente te dice, estás loco. Por eso cuando hay algo que se tiene que restaurar, tú dices, es imposible, este hombre no cambia. Ese cabezón que usted tiene, que mira, que usted sabe que no va a cambiar, a ese el Señor lo va a cambiar, porque mi Señor es especialista para hacer milagros donde no hay posibilidades alguna. Dios te va a cambiar al esposo que tiene, los amigos que tiene, los hijos que tiene, porque mi Dios es un Dios de posibilidades de donde no existe ninguna. Denle un aplauso al Señor fuerte, pues. Aleluya. Una palabra, dígale que está a su lado, usted necesita una palabra, pero que la creas de verdad. Y no permitas que esa naturaleza de pecado que está en ti te la robe. No te robes tú mismo lo que Dios ha depositado en tu vida. Muchas veces tú has dictaminado las cosas como imposibles totales. Aquí conmigo, tú has dicho de ti, aquí conmigo no se puede. Yo nunca voy a poder cambiar, han dicho algunos. Porque el pecado está en ti. El apóstol Pablo dijo, me he dado cuenta que el mal está en mí. Dígale al que está a su lado, el mal está en usted. No es que el diablo va a venir y te va a meter. No, el mal está en ti. La maldad está en ti. Peleando humanamente contra ti mismo no podrás. La única manera que tú puedes vencer y doblegar es a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso el hombre necesita a Dios. Por eso usted necesita al Señor. Dígale al que está a su lado, usted necesita a Cristo en su corazón, en su mente, en su alma y en su vida, para que cuando usted escuche esa voz que le habla, ya usted no escuche esa voz de esa naturaleza de pecado, sino que usted puede escuchar a Cristo. Y cuando Cristo te habla, el Señor te habla posibilidades, el Señor te habla vida. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor. No le quiero pedir un aplauso, pero denle un aplauso al Señor porque es necesario. Aleluya. Yo no sé qué tú has perdido o en qué áreas tú has fracasado y no te has recuperado. Muchas veces fracasamos, perdemos y no nos recuperamos con facilidad. Y nos quedamos viviendo en ese fracaso que tuvimos ayer. Nos quedamos con el sufrimiento y con el maltrato de ayer. Nos quedamos con la pelea de ayer. Dígale que está a su lado, sacúdase la pelea de ayer, porque Dios tiene algo mejor hoy. Porque el final de cada conflicto es un nuevo comienzo en el Señor. Pero muchas veces nuestra naturaleza de pecado, nuestra, que está en nosotros, nos lleva a poseer el dolor. Nos lleva a adueñarnos del fracaso y abrazamos el fracaso de ayer y lo tenemos y le damos vida hoy. Lo abrazamos, lo acariciamos
nos llenamos de dolor, nos llenamos de tristeza. Tristeza que nos lleva al desánimo. Tristeza que nos lleva a la incredulidad, a la enfermedad. En una ocasión está el Señor con los discípulos y está un ciego por ahí. Y los discípulos le preguntan al Señor Jesús: Señor Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? En otra traducción dice: Señor Jesús, ¿quién tiene la culpa por la desgracia de este? ¿Sus antepasados o sus padres? ¿Culpa de quién es, Señor? ¿De él, de sus padres o de los demás? ¿Sabes cuál fue la respuesta del Señor Jesús? No es la culpa de este, no es la culpa de los padres, no es la culpa de los antepasados, no es culpa de los demás, sino que es algo que Dios permitió para Dios manifestar su gloria. Dígale que está a su lado: no le eche la culpa a nadie, porque en la situación que tú estás viviendo, ahí tú vas a ver la mano poderosa del Señor. No señale a los demás, sino que prepárese para ver lo que Dios va a hacer ahí en esa área que usted está luchando. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: me preparo para ver mi victoria y mi conquista en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué tú has perdido? ¿En qué tú has fracasado? Tendemos a señalar a los demás, a culpar a los demás por las desgracias que nos suceden a nosotros. Los discípulos le dijeron: Señor, ¿quién pecó? ¿De quién fue culpa? Estaban averiguando de quién era el problema, pero el Señor les dijo: miren, ustedes están locos, ustedes andan buscando culpables. Lo que yo les quiero decir, que la situación que este ciego está viviendo, eso es una situación donde él va a ver la mano poderosa de Dios. La situación en la cual tú estás, la batalla y la guerra en la cual tú estás peleando, ahí tú vas a ver la mano de Dios, ahí tú vas a ver el milagro. En esa área de batalla, en esa área de guerra, ahí usted va a ver la mano poderosa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahí, en tu batalla, donde ya no tenés fe ni como un grano de mostaza, donde ya tal vez perdiste toda la fe y toda la esperanza y dijiste: imposible, yo no puedo cambiar. Imposible, mi matrimonio no cambia. Imposible, este hombre no cambia, este individuo. Señor, te lo envío o te lo llevas, dices tú. Pero no tienes necesidad de degollar al pobre. El Señor va a hacer un milagro en ese pobre desgraciado, en esa situación que tú estás viviendo. Él va a hacer un milagro en tu vida. Él va a hacer un milagro poderoso. Levanta sus manos al cielo y diga conmigo: Padre, tú vas a hacer un milagro poderoso en mi vida. Él va a hacer un milagro en tu vida ahí donde tú crees que es imposible. Lázaro estaba muerto, tenía 4 días, estaba putrefacto. No había posibilidad alguna, pero ahí en el lecho de muerte el Señor le habló a la muerte. Y el apóstol Pablo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Porque la victoria es de Cristo. Si Cristo en ti, esperanza de gloria. Dale un aplauso al Señor. Cristo en ti es un milagro en tu vida. Lázaro estaba muerto. Diga conmigo: muerte. Muerte. Nosotros vemos la muerte como un final. ¿Para cuántos muertes es un final? Se muere un individuo, hay que ir a rezarles las 7 Fátimas, por favor. Se muere una persona y que le hacemos culto, café con pan. Pero para Dios no es muerte. Para Dios es un nuevo inicio. Para Dios es un nuevo comienzo. Lo que tú un día catalogaste como muerte, para Dios es un nuevo inicio. Aquello que tú señalaste como imposible, no se puede, para Dios es posible. Para Dios es un nuevo comienzo. El final de un pecado no es la muerte, es un inicio de Dios. El religioso castiga a aquel que peca. Pecador.
Hipócritas, sepulcros blanqueados. Yo los he escuchado predicar. Son unos hipócritas. Se van a ir al infierno, pecadores. Dios nunca maldijo a Adán y Eva cuando pecaron. Hay predicadores que están siendo la boca de Satanás y no la boca de Dios. Porque tú no puedes maldecir lo que Dios ha bendecido. Y tú eres bendito de Dios. El único que se puede maldecir eres tú. Ni el diablo tiene la capacidad para matarte y destruirte y maldecirte. Solo el Señor. Y Él en su eternidad no te maldijo. Él te bendijo. Levante sus manitos al cielo. Diga: yo soy bendito de Dios. Es bendito de Dios. Muchas veces nos culpamos a nosotros mismos. Echamos la culpa a los demás. Es que yo no debía haber dicho esto. Y estamos pensando pasado en nuestra mente cuando el problema ya se terminó. Es que yo tal vez no tuve que haber dicho esto o hecho esto. Y buscamos culpables cuando Dios no busca culpables. Dígale al que está a su lado: Dios no te culpa. Dios no te condena. Dice la palabra que Él se ha olvidado de cada uno de tus pecados y los ha enterrado en lo profundo del mar. Los únicos que pasamos condenándonos somos nosotros mismos. Nuestras voces internas. Somos buenos para escuchar nuestra carne y la voz de Satanás, que te culpa y que te señala. Y nos hemos olvidado de oír a Dios. Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Antes de que el gallo cante, Pedro, tú me vas a negar. Y Pedro le dijo: Señor, es imposible que yo te vaya a negar. Señor, yo pondré mi cara, si es posible la muerte, iría a la muerte contigo, Señor. Y al Señor Jesús lo tienen en el lugar de los hechos, arrestado. Pedro estaba ahí en la fogata, dice Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 28, Pedro estaba ahí en la fogata. Y vino una mujer criada del sumo sacerdote y le dijo: Pedro, tú eres uno de ellos, tú eres uno de los discípulos de Jesús. Y Pedro dijo: no soy discípulo de Jesús, no conozco al tal. Negó a Jesús. Y Pedro se empieza a salir hacia atrás y le vuelven a decir: Pedro, y viene otra mujer, este es uno de ellos porque habla como ellos. Y para que a él no lo detectaran, Pedro empezó a maldecir y a hablar mal y dijo: no conozco al tal. Y Pedro se retrocede aún más y lo vuelve a encontrar otra persona y le dice: tú eres uno de ellos. Y dice la palabra que Pedro lo negó al Señor y salió huyendo y salió corriendo llorando amargamente. Pero ya Cristo le había dicho antes, ¿se acuerda? Que ya el Señor ya se lo había dicho antes: me vas a negar. Desde el que el Señor le dijo a Pedro cara a cara: vení, Pedro, aquí. Gabriel, vení acá. Pero el Señor Jesús le dijo: padre, pues yo soy chaparro. Yo soy Jesús, vos Peter. Desde que el Señor le dijo a Pedro: me negarás. Me vas a negar, Pedro. Desde ese momento que el Señor le dijo y lo llamó, el Señor le perdonó sus pecados. El Señor le perdonó la negación. Por eso cuando Pedro lo niega la tercera vez, dice la Biblia que Jesucristo lo miró a sus ojos. Y Pedro miró los ojos de Jesús. Las voces internas condenaron a Pedro, pero nunca Cristo lo condenó. La voz de Satanás condenó a Pedro. Le dijeron: Pedro, eres un traidor.
La voz de pecado que estaba en él, esa voz maldita de pecado, le dijo a Pedro: Pedro, tú eres un pecador, traicionaste al maestro. Pero en la mente del Señor no había pecado. Pedro no lo había traicionado. Pedro había sufrido una experiencia para iniciar de nuevo. Cada fracaso, cada pérdida, cada error, cada pecado que tú cometes es un nuevo inicio del Eterno. Dele un aplauso a la gloria del Señor. No te culpes. No te culpes por los errores que cometes. No te culpes por las metidas de patas que haces, sino que dale la gracia al Señor, porque después de cada error, después de cada pecado, vas a salir más fino de ahí. El Señor no condenó a Pedro. Dice la Biblia que Pedro salió huyendo de ahí y lloró. Llorando en su mundo interior, llorando adentro, juzgándose a sí mismo. Fui débil, pequé, vine a la iglesia y volví y regresé a hacer lo mismo que siempre hago. Oré en la iglesia, oraron por mí los pastores, pero siempre regresé al mismo pecado de antes. He cometido los mismos errores. Mi vida no ha cambiado. Todo en mi casa sigue igual. ¿Para qué voy a la iglesia? Dices muchas veces: porque no has visto cambio en tu casa. Y empieza esa carne, esa naturaleza pecaminosa dentro de ti a condenarte, a maldecirte y a decirte que la vida de Dios no tiene sentido. Por eso muchas veces tú no quieres venir a la iglesia, porque muchas veces tú permites esa voz de las tinieblas, esa voz de tu carne. Dices: bueno, como quiera yo voy de vez en cuando. ¿Para qué ir? Como quiera, y cuando voy a criticar al pobre pastor allá. Mejor no voy, no tiene necesidad de ir. Y empiezas tú a hablar internamente y a condenarte internamente y a culparte adentro de ti. Y luego viene la voz de Satanás que te empieza a juzgar, que te empieza a rechazar. Y luego tú mismo te rechazas a ti. Y a veces llegas a un punto que no quieres saber de nadie, no quieres compartir con nadie, no quieres estar aquí, no quieres la vida de Dios, porque hay una naturaleza de pecado en ti que es contra la vida del Eterno. Pedro, después de que huyó de ese lugar, dice la palabra que regresó a lo que hacía antes. Se fue a trabajar, a pescar en su barca, hacer lo mismo que él antes hacía. Y allá donde él se fue a meter, allá lo fue a buscar el Señor. Y se le apareció el Señor a la orilla del mar y le dijo: Pedro, ven acá. Y el Señor lo llamaba. El Señor te conoce. El Señor conoce cada uno de tus pecados y cada una de tus maldades, por más que las escondamos. El Señor nos conoce. El Señor conoció a Pedro, lo negó. El Señor conoció a Adán y Eva. Adán y Eva en el jardín del Edén. Adán y Eva en el jardín del Edén se escondieron del Señor. Y el Señor les hablaba y les decía: chicos, ¿a dónde están? ¿Por qué se esconden de mí? Yo no soy Satanás, yo soy Dios, el creador de los cielos y la tierra. Yo no los voy a mandar a ustedes al infierno, a ustedes los voy a restaurar. Dios quiere restaurar tu relación, su relación contigo. El más interesado en restaurar su relación contigo se llama Dios. Pero el problema es que si tú quieres iniciar una relación con Él, desde el momento que tú le dices sí al Señor, nunca te caes. Tú no necesitas reconciliación, ese es un invento nuestro. Ay, hermano, ando caído, necesito reconciliarme. Cuando tú le dijiste sí al Señor, Él inició a trabajar en tu vida. Él inició a meterse en tu vida para direccionar tus pasos, para llevarte a un fin de bendición,
Pero en medio de ese proceso van a haber guerras contigo mismo, guerras internas. Pero ahí tú vas a ver la mano de Dios. Póngase de pie. Tenemos que creer en el Señor. Jesucristo le dijo una sola palabra a Marta: Marta, resucitará.